del Señor. Amén. Voy a invitar que cantemos hoy en esta preciosa oportunidad. Y no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no
todo temor. Me liberó tu poder. Sí, me liberó tu poder. Y yo soy libre.
damos gracias con todo nuestro corazón. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Reciban un saludo muy fraternal. Desde aquí de la Casa Pastoral les enviamos un saludo muy caluroso para todos nuestros amados hermanos, para nuestro pastor José Gómez, allá en la ciudad de Commerce City. Y también enviamos un saludo fraternal para los hermanos que se encuentran también en la iglesia de Panorama City. También sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mayor deseo es que se encuentren bendecidos y fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor, ¿verdad? Sean entonces bendecidos. Miren, esta mañana, este día hermoso que Dios nos ha regalado y que nos permite estar delante de su presencia una vez más. Nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo es siempre poder enviar una palabra de bendición para ustedes y que el Señor les fortalezca. Entonces vamos a ir a la Escritura rápidamente para aprovechar el tiempo en este momento que Dios nos permite. Le voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el versículo 13 del capítulo 14. Cuando usted tenga ahí capítulo 14 y versículo 13, si tiene su Biblia, si tiene su celular, si tiene su tablet y nos sigue con su vista, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Dice así la Escritura: al oír esto, Jesús se retiró de ahí en una barca, solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde la ciudad. Hagamos una palabra de oración también para pedirle al Señor que en este momento pues Él pueda guiar mi vida y Él pueda usar también mis labios para que esta palabra, ¿verdad?, que salga de mi boca sea una palabra donde el Espíritu Santo edifique su espíritu, su alma y su cuerpo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en nombre de Jesús por la bendición y el privilegio que nos da, Señor, de poder ser útiles en tus manos en este momento. Deseo, Señor Dios, que usted use mi vida, que sea su Espíritu Santo obrando, Padre, en este momento. Sea usted, Señor, el que edifica el corazón de su pueblo, el que lo fortalezca, Señor, el que lo anime, el que le ayude, Señor, y el que haga una obra preciosa, Señor, y maravillosa en la vida de su pueblo. Yo creo, Señor, que para usted no hay nada imposible. Creo que su palabra es tan poderosa que puede cambiar, Señor, todo pensamiento, Señor, del hombre y puede edificar, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Obre, Padre, se lo pido en el nombre de Jesucristo, para la gloria de su nombre, Señor, y para bendición de todos los que amamos su palabra, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, sean bendecidos, ¿verdad? Desde aquí, de la ciudad de Guadalajara, enviamos ese saludo caluroso desde la iglesia, Ministerio Llamada Final, Centro Cristiano Familiar, que se encuentra ubicada en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Entonces, si algún día anda usted por Guadalajara y nos quiere visitar o nos quiere llamar, pues es fácil contactarse con nosotros, ¿verdad? A través del Facebook, usted puede encontrar ahí también nuestra dirección. Entonces, le recibiremos, ¿verdad?, con esos brazos abiertos y deseamos un día tenerlo por acá. El Señor me les bendiga. Meditemos entonces en este tiempo de la Escritura. Dice entonces, en la Escritura dice que el Señor Jesús, está hablando del Señor Jesús, esta porción de la Escritura, que al oír esto, Jesús se retiró de ahí, en una barca. Solo iba Jesús en aquella barca a un lugar desierto. Entonces quiero hablarle un poquito, aprovechando muy bien el tiempo, de lo que se está hablando ahorita en estos tiempos que nos ha permitido Dios vivir, ¿verdad? Que son unos tiempos difíciles, unos tiempos, ¿verdad?, a veces en los cuales tenemos aflicciones, tenemos angustias, y, ¿verdad?, hay veces que llega la desesperación en el hombre, y esas veces que llegan las desesperaciones, ¿verdad?, y las angustias, muchas veces son tiempos que Dios permite también para que nosotros podamos meditar en la grandeza de Él y podamos también buscar su rostro y hacer lo que hizo Jesús. Voy a hablar un poquito entonces
en este pensamiento de lo que es el beneficio del aislamiento. Porque en este tiempo dice que estamos escuchando mucho estas palabras que, aunque existían en el léxico de nuestro lenguaje, eran palabras que no las habíamos nosotros a lo mejor practicado tanto. Por ejemplo, esta palabra aislamiento no la habíamos practicado. No habíamos practicado también en nuestro lenguaje la palabra cuarentena también. No habíamos practicado también la palabra que se llama confinamiento, y mucho menos esperábamos encontrar una palabra, ¿verdad?, que se llama sana distancia en nuestro lenguaje. Estas palabras, ¿verdad?, no, aunque existían, le digo, desde el principio están ahí en los diccionarios seculares. En la Biblia también encontramos la palabra cuarentena, en la Biblia también encontramos la palabra retiro, como aquí estamos viendo, que dice que Jesús se retiró, y encontramos también la palabra confinamiento. Todas esas palabras las escuchamos, y para mí me fue mucha bendición también escuchar un mensaje de nuestro pastor José Gómez, porque también es mi pastor, se lo digo, ¿verdad? Escuchar un mensaje que él hablaba del confinamiento fue de mucha bendición, la palabra que él predicó, y también me animó bastante a investigar un poquito también en la Escritura, a poder darme a la tarea de leer las Escrituras más, para yo también investigar acerca de esto. Entonces, yo quiero hablarle entonces de la importancia del aislamiento. Para muchos el aislamiento ha sido un tiempo de tribulación, ha sido un tiempo de tristeza, de angustia, de desesperación, pero si nosotros lo miramos desde el punto bíblico, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que hizo Jesús en ese tiempo de aislamiento? ¿Verdad? Lo vamos a aprovechar muy bien ese tiempo de aislamiento, lo vamos a vivir personalmente y nuestra vida va a ser bendecida. Jesús también pasó, hermano, tiempos difíciles. Jesús también pasó tiempos parecidos a los nuestros, en otro tiempo, en otra época, pero también Jesús le tocó vivir como hombre. Estamos hablando del Verbo encarnado, del Verbo hecho carne, caminando en la tierra, que también le tocó vivir tiempos muy difíciles. Yo entonces, meditando en el tiempo de aislamiento, en el tiempo de retiro que hizo Jesús, yo me ponía a pensar, a leer esta porción de la Escritura, sin dejar de leer también el contexto bíblico de lo que nos está hablando la Escritura en esta porción, o en este capítulo de la Escritura. Yo sé que usted es un buen lector de la palabra, y usted conoce que el versículo 14 nos está hablando de la muerte de Juan el Bautista, de cómo fue decapitado por aquel hombre, ¿verdad? Al sentirse descubierto por la palabra, ¿verdad? Entonces lo decapitó, y sabemos también qué fue lo que provocó el ser decapitado. Entonces Jesús escucha este mensaje, fíjese, escucha esta noticia que llega al corazón de él, cuando vienen y le dicen que Juan el Bautista había sido decapitado por el rey, y que su cabeza la habían tragado en una charola a cierta mujer que usted ya conoce. Aquí la Escritura nos dice los nombres de ellas. Entonces, cuando Jesús recibe esta noticia, ¿cómo cree que se sintió en su corazón? Estaba recibiendo una noticia de muerte. Al oír Jesús esta noticia, él dice que enseguida, dice la Escritura, al oír esto, fíjese, al oír esto, ¿qué es esto? Él estaba escuchando cómo es que Juan el Bautista había sido decapitado, y por quién había sido decapitado, y por qué causa lo decapitaron a él, cortándole su cabeza. Entonces, al oír esto, el Señor dice que tomó un tiempo de aislamiento, tomó un tiempo, de la Escritura aquí dice, se retiró solo a un lugar desierto. No nos podemos imaginar nosotros qué pensamientos o qué es lo que vino a la mente del Señor Jesús en ese momento al recibir una noticia
pues muy dolorosa, ya que Juan el Bautista era pariente cercano del Señor Jesús. Nosotros conocemos, y usted conoce parte de esa genealogía de Jesús, ¿verdad? Entonces eran parientes muy cercanos ellos, y no solamente eran parientes. Entonces, como parientes, al darse cuenta, él siente un dolor, o siente una tristeza, o siente una angustia también. Podamos decir, la Biblia no dice eso, pero podamos pensar que sintió una angustia en su corazón al recibir esa noticia tan fuerte de que su familiar cercano, de que el precursor que vino a preparar el camino para él y que vino a anunciar de las buenas nuevas y vino también trayendo un evangelio de arrepentimiento para aquel pueblo, ¿verdad? Y preparó su camino, ya había sido muerto. ¿Se imagina ese momento que entró en la mente, en el corazón de Jesús, que pueda haber dicho Jesús, este es mi pensamiento, no lo dice la Biblia, pero pueda haber pensado el Señor Jesús, haber dicho, yo soy el que sigue? Porque así como Juan estaba hablando una verdad de lo que era el reino de Dios, lo que era el arrepentimiento de los pecados de aquellos hombres, Jesús también venía predicando el evangelio del reino, el evangelio del arrepentimiento también, para que conocieran, ¿verdad?, quién era el Dios verdadero. Entonces, pensemos que en ese trance entra Jesús, entonces Él se retira de la ciudad, se retira de los discípulos y dice que toma una barca y se va solo Él a un lugar desierto. En ese momento, ¿qué cree que Jesús estaba haciendo ese lugar? ¿Usted cree que Jesús fue a lamentarse? ¿Fue a quejarse con el Padre? ¿Fue a dolerse con el Padre? Pensemos un poco también, porque Jesús fue humano, Jesús fue hombre. Él también tuvo sentimientos, igual que nosotros. Él también fue carne. Yo creo en lo personal que cuando Jesús se va a ese lugar, a ese aislamiento, a ese retiro, a solas con el Padre, Jesús fue para pedir sabiduría al Padre, para pedir fortaleza al Padre, porque estaba viviendo un tiempo difícil. No era fácil el tiempo que le tocó vivir a Jesús, ni desarrollar su ministerio en ese tiempo donde había tanta religiosidad, donde había también tanto pecado como el día de hoy, donde también había tantas enfermedades, porque una de las cosas a las cuales vino el Señor Jesús fue esas también. Él vino, dice, que a darle vista a los ciegos, a darle oído a los sordos, y vino a darle voz a aquellos que estaban mudos, y vino también a sanar a aquellos que estaban enfermos y paralíticos. Entonces Jesús se va a un momento de retiro para ser fortalecido en la presencia de Dios. Entonces aquí podemos mirar que hay aislamientos que son de beneficio, que son de bendición para nuestra propia persona. Y de eso le quiero hablar yo un poco. Que si usted en este tiempo está pasando un momento de aislamiento, está pasando un momento de tristeza, está pasando un momento de dolor, está pasando un momento de angustia, un momento de enfermedad, donde no encuentra la salida, donde no encuentra la respuesta, donde cree que usted está solo y se está quejando por las tribulaciones que nos están rodeando, en vez de estarse quejando, en vez de estarle reprochando a Dios, o en vez de estarle reprochando a las autoridades, deberíamos de hacer algo muy similar a lo que hizo Jesús. Y por eso yo quiero invitarle a usted hoy, en este momento, de que pruebe a hacer lo que hizo Jesús. Jesús encontró una respuesta. Jesús se fue a solas a hablar con el Padre, a tener una comunicación con el Padre en la intimidad, donde Él iba a ser fortalecido. Porque le digo, pensemos que Él dijo, yo soy el otro que sigue. Porque la noticia fue de muerte. Las noticias que estamos recibiendo en este tiempo a través de esta enfermedad,
que se escuchan mucho por el mundo entero son noticias de muerte. Pero ¿por qué mejor no aprovechamos el momento? Nos vamos, nos retiramos. Ahí en el aposento de tu casa, ahí en el lugar secreto donde puedes encontrar a papá, al Padre, ¿por qué no te retiras unas horas? ¿Por qué no te retiras una noche? ¿Por qué no te retiras una madrugada? ¿Por qué no buscas la soledad y te encuentras con el Padre para que Él te fortalezca, para que Él te anime, para que Él te levante y salgas de ese lugar fortalecido? Mire que Jesús buscó el mejor lugar, encontró el mejor lugar donde Él podía ser fortalecido por el Padre. ¿Y sabe por qué? Porque había una multitud que lo seguía. Él era el maestro. Él era el Señor de ese tiempo, donde muchos habían depositado su confianza, donde muchos ya habían creído en Él y su fe estaba puesta en Él. Imagínense cuando Él recibe la respuesta, la noticia, esa noticia mala que le llega a su corazón, ¿verdad? Y le dicen, Juan el Bautista ha sido decapitado. Y quién sabe si tú seas el que sigues. Estamos recibiendo muchas malas noticias a través de los medios de comunicación y también buenas noticias. No todas son malas, ¿verdad? Pero estamos recibiendo que la vecina cercana se enfermó, que el hermano de la iglesia se enfermó, que los hermanos en cierta ciudad ya se enfermaron, o en Los Ángeles recibimos noticias que ha habido pastores enfermos, hermanos enfermos a causa de esta enfermedad terrible. Entonces a veces también, ¿verdad? Llegan a nuestro corazón también pensamientos y dice uno, pues, ¿no seré yo el que voy a caer enfermo? ¿No seré yo el que voy a morir a través de esta enfermedad que no encuentran una cura? Puede llegar a esos pensamientos, pero le digo una cosa, para evitar todos esos pensamientos y pensar también en los que nos están siguiendo, usted también, amado pastor, amados pastores, si escuchan, mire, yo les exhorto, les animo en el Señor. Hay gente que ha creído en usted, hay personas que están creyendo en usted, que usted es el ministro, que usted es el líder, que usted es el hombre que Dios ha levantado para este tiempo el que estamos viviendo. Entonces, nosotros como pastores, como líderes, tenemos que retirarnos a solas con el Padre, que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé la fuerza, porque usted es el pilar que está en su iglesia y el pilar no se puede quebrar, porque si el pilar se quebra, la casa se derrumba y todos van a morir. Usted y yo tenemos que ser fortalecidos. Usted, papá, usted, mamá, también que me ve, usted es el pilar de su casa. Usted tiene que estar fortalecida en estos últimos tiempos, en el poder del Señor y en su fuerza, en la búsqueda de Dios, para que sus hijos no desmayen, para que su familia no desmaye. Fue lo que hizo Jesús. Dice que una gran multitud lo estaba buscando. La multitud tal vez pensó, al recibir la mala noticia de que mataron a Juan el Bautista, pues este Jesús a lo mejor ya se nos fue y nos dejó solo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús promete en su palabra estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Jesús se fue a buscar en la intimidad. Jesús se fue a buscar en la presencia de Dios nuevas fuerzas. Se fue a buscar la sabiduría para poder llevar palabras de aliento, palabras de fortaleza, palabras de vida, para poder ser un transmisor del poder de Dios a través de la Escritura. Hermano, que en este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para quejarnos ni para angustiarnos. Este es el tiempo que Dios hizo. Este es el tiempo que Dios escogió para que usted y yo viviéramos este tiempo. Usted es el hombre, usted, hermana, es la mujer que Dios ha escogido para que tome tiempos en la presencia de Él. Detrás de usted vendrán muchos a seguirle, a buscarle después, porque van a conocer que en sus labios solamente hay palabras de vida.
palabras de fortaleza. Eso es lo que Jesús expresaba. Eso es lo que Jesús transmitía a las multitudes. Por eso las multitudes lo seguían a Él. Entonces, qué hermoso es este retiro. Y este retiro, hermano, este aislamiento, son los retiros y los aislamientos por los cuales Dios se agrada. ¿Por qué no practicamos ese retiro, ese aislamiento? Y cuando hablamos de aislamientos, hay muchos tipos de aislamiento. Le estoy hablando de este aislamiento ahorita. Por ejemplo, hay un aislamiento que también se llama un aislamiento, ahorita le digo, el aislamiento, ¿verdad? Aislamiento de la sociedad. Porque hay veces aislamientos de la sociedad, hay aislamientos a veces que son requeridos, ¿verdad?, por los gobernantes, por las autoridades. Esos aislamientos entonces son ya un requisito, un requerimiento de la sociedad cuando ven a una persona que se encuentra contagiada o contaminada con un cierto virus de enfermedad que puede ser muy peligrosa y puede ser mortal también para los que la rodean. Entonces, ese es el aislamiento del cual ahorita también los gobernantes, los presidentes están hablando, o las leyes de salubridad están hablando con el propósito de que mucha gente no sea contaminada o contagiada a través de un virus malévolo o maligno, ¿verdad?, que se ha desatado y que sí es verdad, está dañando muchas personas, está dañando muchos hombres de Dios, ¿verdad?, y no tiene un límite y ni han encontrado a lo mejor la cura, no sabemos exactamente, pero este aislamiento es un aislamiento, ¿verdad?, que es requerido por la sociedad. Y si ese aislamiento fuera requerido también dentro de nuestra iglesia, pues tenemos que tomar esas leyes también, ¿verdad?, de esos protocolos de los gobernantes y de las leyes de salubridad para también nosotros evitar un contagio, una contaminación dentro de lo que es la iglesia. Entonces, hay que tomar en cuenta también ese aislamiento. Hay otro aislamiento también del cual, hermano, yo les quiero hablar, que este aislamiento es muy peligroso, es malévolo, es maligno, es mortal. Y tenemos que tomarlo muy bien en cuenta para no caer en ese aislamiento. Y este aislamiento ha sido la causa de las enfermedades o de la enfermedad que se está hablando por todo el mundo en este momento, que es muy peligroso. Ese aislamiento es el aislamiento, hermano, de la soledad, el aislamiento de la desesperación, el aislamiento de la angustia, el aislamiento, hermano, ¿verdad?, que nos lleva a nosotros muchas veces o lleva a la persona a tomar un lugar de soledad. Es un aislamiento, ¿verdad?, que es bastante peligroso en la vida del hombre, ya que este aislamiento, fíjese, lo único que busca no es la fortaleza en Dios, no es entonces ser fortalecido a través de la palabra ni de la comunicación con el Padre, sino que lleva a un aislamiento que se llama la muerte. Pero ese aislamiento, como le digo, no viene de parte de Dios. Ese aislamiento viene de parte del enemigo, pero fue provocado por causa de lo que se oye, por causa de lo que escuchamos muchas veces, que son malas noticias. Y aunque haya malas noticias, usted y yo como hijos de Dios, o usted que me está escuchando, no puede tomar la decisión de aislarse a la soledad. Porque cuando la persona se aísla a la soledad, fíjense lo que pasa. Es una puerta abierta, una puerta muy grande abierta a la voz del enemigo, a la voz de Satanás. Por eso es que también, a causa de esta enfermedad o de esta pandemia, como le han nombrado, también ha traído muchas, pero muchas complicaciones, no solamente de enfermedades, sino que también ha traído, hermano, suicidios, ha traído muertes, ha traído muchos dolores en las familias. Porque cuando la persona se aísla a un momento solo, hermano, a un momento de soledad, está abriendo una gran puerta para el enemigo. Ahí en la soledad
es donde el enemigo nos quiere agarrar a nosotros solos en ese lugar. Es donde entonces viene la administración del enemigo cuando te encuentras en el momento de la desesperación, en el momento de la angustia, en el momento del dolor y la tristeza, cuando crees que todo se te ha cerrado y que no hay una puerta abierta para tu vida, para tu familia, o crees que tu futuro se terminó en ese momento es donde la voz de Satanás se va a escuchar en tu corazón y no es la voz de Dios. Es donde el enemigo entonces te presenta la salida más fácil para tu vida. Entonces tienes que tener mucho cuidado, amado hermano, de ese aislamiento. Tiene que tener mucho cuidado de su familia. Tiene que tener mucho cuidado de aquellos que usted ama. Estar al pendiente. Estar nosotros entonces en una comunicación constante para no permitirle que el enemigo vaya a venir a engañar entonces el corazón de nuestros hermanos, el corazón de nuestros hijos, y que ellos vayan a tomar entonces ese tiempo de aislamiento, ¿verdad?, de soledad, de la desesperación, de la ansiedad. Eso es lo que ha pasado últimamente. Y fíjese que entonces, según, hermano, las estadísticas de los hombres que tienen el conocimiento y la oportunidad y los medios de comunicación para darnos esas noticias que son buenas y son malas, como le dije, ¿verdad? Según sus estadísticas, fíjese que este tiempo que estamos viviendo, según las estadísticas, solamente aquí en la ciudad de Guadalajara, se dice que se han cometido muchos divorcios, se han cometido muchas separaciones. Ha habido también muchos suicidios, ha habido muchas enfermedades, ha habido muchos feminicidios, ha habido, hermano, tantas cosas aquí en la ciudad, de lo que escuchamos nosotros aquí, ¿verdad?, a través de las noticias, pero todo esto ha sido provocado por esa enfermedad, ¿verdad?, que nos ha traído hasta cierto punto, ¿verdad?, un tiempo de angustia. Pero esta angustia, usted y yo la podemos cambiar en alegría, la podemos cambiar en gozo, la podemos cambiar en fortaleza. Jesús, al recibir esa mala noticia, no se fue a llorar, Jesús se fue a buscar la fortaleza y el poder de Dios, porque sabía que él tenía todavía que enseñar a muchos discípulos. Y todavía su ministerio no había terminado. Hermano, el llamado que Dios le ha hecho a usted no ha terminado. En esta pandemia que estamos viviendo, todavía no termina. Apenas está empezando. Aquí es donde Dios quiere ver los hombres, quiere ver esas mujeres de fe, hermano, que busquen a Dios y que enseñen a otros a buscar a Dios y a poner su mirada en el único autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. No pongamos la mirada en lo que dicen las televisiones. No, hermano, nuestra fe debe de estar bien cimentada en el autor de la vida. Y si aún esa enfermedad nos llegara a alcanzar, hermano, pues nosotros tenemos que seguir peleando esa batalla. Entonces, le digo, hay aislamientos que son de bendición, hay aislamientos, hermano, que no son de beneficio ni de provecho. No vaya a tomar entonces la salida fácil y aislarse usted, hermano, a la soledad o apartarse a la soledad. Si se va a apartar, apártese solo, pero haga lo que hizo Jesús. Y vemos entonces, cuando hablamos también de la cuarentena, hermano, la Biblia también nos habla de la cuarentena. También nos habló de la cuarentena. Y solamente le quiero recordar, porque usted, yo sé que ya lo sabe, usted es un lector de la palabra. Mire, ¿se acuerda que Jesús también hizo una cuarentena? ¿Se acuerda ahí mismo en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante? Nos dice la Escritura, si tiene ahí su Biblia, sígame ahí un poquito, para que vea lo que dice la Escritura, usted verifique con sus propios ojitos lo que dice la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 1. Jesús hizo una cuarentena y a él no lo obligaron a hacer la cuarentena. Él solito se fue a hacer una cuarentena. Ahora usted pregúntese, ¿para qué hizo Jesús una cuarentena?
Si Jesús, podríamos decir, no tenía necesidad de nada. Pero Jesús se fue a hacer una cuarentena con el propósito de enseñarnos a nosotros que las cuarentenas también son eficaces, que las cuarentenas nos pueden dar la sabiduría y que en las cuarentenas podemos encontrar una llenura del Espíritu Santo y que en la cuarentena podemos encontrar también la comunión con el Padre. Dice la Escritura en Mateo capítulo 4 versículo 1, y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿De dónde venía Jesús? Jesús dice que venía de estar 40 días ayunando. Estaba sin comer y sin beber. Y dice que el Espíritu tomó a Jesús para llevarlo al desierto, para ser tentado por Satanás. Pero ¿cómo venía Jesús? ¿Cómo venía el Señor Jesús de aquella cuarentena? Es cierto, humanamente podemos pensar que Él venía un poco debilitado porque no había comido alimento, no había tal vez tomado agua también, pero dice Jesús mismo, dijo en su palabra que no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús recibió mucha palabra en esos 40 días que estuvo en el desierto, en esos días, en los 40 días, en esa cuarentena que Él estuvo a solas con el Padre. Jesús fue fortalecido porque le esperaba un tiempo donde se iba a encontrar con el gobernante de este mundo, donde la tentación se le iba a manifestar, donde iba a ser provocado para tentar al mismo Padre. ¿Y qué hubiera pasado si Jesús no hubiera tomado 40 días para estar en la presencia del Señor? ¿Se puede imaginar a usted cómo se encuentra un hombre que no tiene una comunión con el Padre, que no tiene una relación con el Padre, con el Espíritu Santo, que nunca tiene tiempo para Dios? Por eso es que hay muchos débiles y enfermos entre nosotros. Y hay muchos que ya murieron porque no toman tiempo para estar en la presencia de Dios, porque no toman tiempo para ser fortalecidos. Los débiles caen. Por eso hay muchos débiles que han caído. Por eso hay muchos que la misma debilidad los lleva a tropezar a ellos mismos. Por eso hay muchos débiles que cuando caen no se pueden levantar, porque no tienen fuerza, porque no tienen aliento de vida, porque se han olvidado que la palabra de Dios es viva y eficaz y fortalece al hombre y lo levanta al hombre. Que imitar a Jesús, y tenemos que aprovechar este tiempo, hermano, tan difícil que estamos viviendo, difícil para muchos. Y para los entendidos, para los sabios, es un tiempo, hermano, de búsqueda a Dios. Es un tiempo en el cual nosotros podemos ser fortalecidos en el poder del Señor y en su fuerza. Es el tiempo donde Dios está buscando los hombres y las mujeres que le han creído y que pueden salir en medio de esta situación. ¿Sabe? Yo me atrevo a decirle algo. Es el tiempo que Dios quiere ver, a ver cuántos se atreven a caminar sobre las aguas, así como lo hizo Pedro. Atrévete a caminar con fe en este tiempo difícil, en este tiempo cuando recibimos más malas noticias que buenas noticias. Atrévete a caminar sobre las aguas. Las aguas representan mucha bendición, pero también hay tiempos que representan problemas. Las aguas también traen problemas muchas veces. Mira, todas estas trombas de agua que han caído. Para muchos, oía las noticias y los de Zacatecas dijeron, gloria a Dios, Dios se acordó de nosotros. En este año vamos a tener una cosecha fructífera. Pero en los mismos estados de aquí de México están lamentándose porque el agua
tumbaron casas, derrumbaron puentes y carreteras y se están quejando del agua. Así hay muchos en este tiempo. Hay algunos, mira, que a través de esta pandemia, ¿verdad? Esta enfermedad, están diciendo, este tiempo que nos tocó vivir, renegando, y se levantan renegando hasta con Dios, y hay unos que están levantando las manos y dándole gloria a Dios. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo, cada mañana al despertar y por la noche al descansar. Tenemos que ser agradecidos con Dios y decirle al Señor, Padre, gracias porque hemos visto tu mano. Gracias porque nos has guardado, porque tu palabra, Señor, no cambia, porque tus promesas son siempre amén, porque hemos visto tu mano. Mira, yo el otro día le decía a nuestro pastor, mire, le doy gracias a Dios, pastor, le dije, cuando él me llamó y me preguntaba por los hermanos de la iglesia, le digo, le doy gracias a Dios, porque hasta ahorita en este momento seguimos confiando en ese Dios que dice en su escritura, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, no hay ningún hermano aquí en la iglesia que le haya dado gripe, que le haya dado fiebre, que tenga síntomas, le dije, de esa enfermedad. Le digo, porque le están creyendo a Dios. Sigámosle creyendo a Dios, hermano. Yo le exhorto, yo le animo que mire, que tomemos tiempos de retiros. Tenemos tiempos de aislamientos. A lo mejor Dios, hermano, está haciendo algo especial. Y yo creo que eso es. Que este tiempo que estamos viviendo, yo creo que dijo el Señor, mi pueblo no me había buscado como yo anhelo que me busque. Voy a tener que hacer algo. Usted sabe que cuando Dios quiere llamar la atención y cuando Dios quiere hacer algo, solo basta que Él mueva su mano. Solamente basta que Él abra su boca. Y hay ángeles que están para recibir órdenes nomás. Tomemos este tiempo. Tomémoslo por el lado amable. Por el lado que edifiquemos nuestras vidas, hermano. Entonces, este es el tiempo que Dios nos ha permitido vivir. Este es el tiempo en el cual tenemos que regocijarnos. Este es el tiempo, hermano, donde tenemos que buscar a Dios más que nunca ahora. Tal vez me diga, pastor, pues la iglesia está cerrada. Pues, hermano, la iglesia del principio, ¿dónde empezó? Empezó en las casas, no empezaron en un edificio. Hoy tenemos muchos medios de bendición. Mire, nuestro pastor sigue todavía compartiendo la enseñanza, sigue transmitiendo a través de online, a través del Facebook, las enseñanzas. Pues fortalézcase, busque las enseñanzas, busque la presencia de Dios ahí en su casa. Y si hay tiempo de unidad, si hay tiempo de armonía, pues busquemos también la armonía. Entonces, yo quiero cerrar, ¿verdad?, con esto, dándole gracias al Señor y dándole gracias por todas sus bendiciones que Él nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta bendición, este privilegio que me has dado, de poder, Señor, ser un portavoz más, un animador más con tu palabra, Señor. Te ruego que bendigas a tu pueblo, que lo guardes en el hueco de tu mano. Tu palabra dice, Señor, que no hay nada que podrá tocar nuestra morada, que no hay enfermedad, Señor, que pueda llegarnos a nosotros, si nosotros habitamos bajo tu sombra. Confiemos en su palabra, busquemos esos tiempos de retirarnos en la presencia de Dios y démosle gracias a Dios. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor lo fortalezca, que el Señor guarde su salida y que guarde su entrada desde ahora y para siempre. Bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, desde aquí de Guadalajara, para todos aquellos que nos ven. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén y amén.